Descubierto, el increíble heredero se disfraza de empleado y encuentra un amor transformador al enfrentarse a su verdadero destino en un consultorio médico. Alejandro ajustó la solapa de su uniforme, sintiendo la tela áspera contra su piel. Cada mañana el mismo ritual, el cabello un poco desordenado, la cara sin afeitar, su esfuerzo para parecer invisible. La herencia que portaba como un estigma era demasiado pesada, prefería el anonimato a convertirse en el centro de atención. En el consultorio familiar, donde su padre y su madre eran venerados, Alejandro se sintió siempre como un espectro, una sombra que caminaba por los corredores, saludando a aquellos que apenas lo conocían, pero que lo miraban con curiosidad. ¿Quién es este chico?, murmuraban. Por dentro, su corazón palpitaba y se retorcía en una mezcla de orgullo y temor. Cuando se cruzó con Valeria por primera vez, notó una chispa en su mirada. Ella era diferente, con su voz dulce rescatando las esperanzas de los pacientes más olvidados. Su risa, a menudo acompañada de un leve suspiro de cansancio, le otorgaba un aire de determinación. Ante su esencia, Alejandro se sintió atraído, como si el mundo a su alrededor se desdibujara. Cada almuerzo era un refugio donde compartían historias y risas, donde él empezaba a descubrir sus sueños aplazados. Pero ahí, entre los tales y las risas, el terror latente crecía, el temor de ser descubierto lo consumía. Fue un día cualquiera cuando un antiguo amigo de la familia entró al consultorio. La atmósfera cambió. «No te reconocí, Alejandro», dijo, con una sonrisa cínica que encendió las alarmas en su pecho. Con un comentario mordaz, reveló su identidad, lanzando su verdad como un cuchillo al aire. Los murmullos se apoderaron del consultorio, cada mirada se centró en él. La ironía de que había buscado el anonimato y ahora era el foco de atención dejó a Alejandro en un estado de confusión, sintiendo como la presión lo estrangulaba. «Yo no soy quien ustedes creen», pensó, mientras la risa de Valeria se apagaba en un eco distante. La incertidumbre le llenó la mente, las preocupaciones se amontonaban como papeles en una mesa desordenada. Su familia, su herencia, todo lo que había intentado dejar atrás ahora lo perseguía. Dudar de su lugar en el consultorio era una lucha interna desgarradora. ¿Debería ceder a la presión y reclamar su linaje? ¿O seguir enfrentándose a la sombra de su propia familia y ser el hombre que realmente quería ser? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó. ¿Podía Alejandro ser honesto con Valeria sin arruinar su vida? Sabía que su gran descubrimiento traería consecuencias, y cada tipo de relaciones que había construido se vería afectada. En su mente, una batalla se libraba sin tregua, su deseo de ser auténtico versus su miedo a perder todo lo que había amado. Las paredes del consultorio parecían cerrarse a su alrededor, el aire se volvió pesado, mientras las miradas se clavaban en él. Tenía que decidir. Respiró hondo, sintiendo el frío de la preocupación correr por su cuerpo, mientras las puertas del futuro se entreabrían, sin que se atreviera a cruzarlas. ¿Qué elegiría Alejandro? La respuesta pulsaba en su pecho, intensificando el dilema hasta casi ahogarlo. La tensión en el consultorio se volvió insoportable. Alejandro sintió que una ola de opiniones ajenas se estrellaba contra él. Las miradas tenían peso, como si cada persona estuviera esperando que tomara una decisión. En ese instante, la risa de Valeria, su refugio y alegría, se había convertido en un eco sombrío. La dulzura de su voz resonaba en su mente, lo que hacía que cada segundo de indecisión pareciera estar destrozando lo que había construido con ella. Reflexiones internas parecían atravesar su conciencia. «No soy suficiente», pensó, sintiendo una punzada de inseguridad. La sombra de su legado lo arrastraba hacia una oscuridad que había estado tratando de evitar. ¿Qué pasaría si Valeria lo conociera realmente? Si supiera que el chico que había dedicado tiempo a escuchar sus sueños era el mismo que temía ser un fraude. Se preguntó si ella también lo vería con desdén, como él se veía a sí mismo, como un impostor vestido de humildad y laboriosidad. Decidido a cambiar esa narrativa,
Alejandro se acercó a Valeria. Con cada paso, su mente trazaba un plan audaz. La verdad debía salir a la luz, no solo para liberarse a sí mismo, sino también para estar a la altura de su afecto por ella. Cuando estaba frente a ella, las palabras se amontonaron en su boca. Fue un momento de pura vulnerabilidad. La miró a los ojos, y en ese instante supo que tenía que arriesgarlo todo. Valeria, necesito hablar contigo, empezó, sintiendo la ansiedad como un compañero incómodo que se negaba a dejarlo en paz. Al iniciar la conversación, una mezcla entre nervios y determinación brotó por el pecho de Alejandro. Compartió sus verdades, el miedo constante que lo acechaba, su deseo de no ser solo el hijo del doctor, de ser visto por quien era realmente. Mientras hablaba, las palabras parecía que fluyeron como un río desbordado. Se sintió aterrado y liberado al mismo tiempo, cada confesión lo acercaba a su verdadero yo. Valeria escuchó en silencio, su mirada profunda reflejando sorpresa y luego comprensión. La revelación del secreto de Alejandro no solo abría la puerta a nuevas posibilidades, sino que también hacía cosquillas a una oportunidad que había estado esperando. No eres un impostor, Alejandro, respondió, su voz firme y tranquilizadora. Todos tenemos nuestras batallas internas y es valioso que compartas lo que sientes. Es lo que te hace real. Sus palabras calaron hondo, y en ese instante, Alejandro sintió como si una pieza de su rompecabezas vital encajara. Sin embargo, la alegría de la aceptación fue interrumpida abruptamente al ver cómo un grupo de empleados escuchaba furtivamente. La presión regresó, llevándose consigo la euforia inicial. Había hecho un avance, pero la posible repercusión de su verdad se alzaba como una sombra acechante. ¿Qué pensarían ellos de su revelación? Se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad podría costarle más de lo que había anticipado. El día avanzaba, pero la creciente preocupación por lo que había desatado lo seguía a cada paso. ¿Sería simplemente aceptado como Alejandro, el ser humano, o seguiría siendo marcado por su linaje? Esta pregunta se repetía en su mente, cada vez más abrumadora. Fue el primer paso, se dijo a sí mismo, mientras observaba a sus colegas intercambiar miradas y susurrar entre sí. Pero ahora, debo prepararme para lo que vendrá. La resolución creció en su interior, ya no podía dar marcha atrás, él había cruzado una línea. El camino hacia la autenticidad nunca es fácil, pero al menos estoy listo para enfrentar lo que aparezca en el horizonte. Mientras la jornada llegaba a su fin, algo en él se había transformado. Pero el verdadero reto aún no había llegado, había puesto en marcha un punto de inflexión que amenazaba con reconfigurar su mundo, y quizás abrir las compuertas a su verdadero destino de una manera que ni siquiera podía anticipar. La historia de Alejandro apenas comenzaba a desplegarse, y su voluntad de enfrentar las consecuencias de su autenticidad iba a poner a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo. El dilema se perfilaba en su mente, estaría dispuesto a enfrentarse a la incomodidad de ser verdaderamente él, incluso si eso significaba perderlo todo. El día siguiente llegó con una atmósfera cargada de inquietud para Alejandro. Cada paso hacia el consultorio resonaba con la incertidumbre que habían dejado sus confesiones. Ahora, no solo se trataba de su propio juicio, sino que debía confrontar la percepción de los demás. Sus colegas no solo lo veían como el hijo del doctor, se había convertido en un tema de conversación, y esa realidad lo oprimía. Al llegar, notó cómo algunas miradas se desvían y los murmullos se deshacían en silencio cuando él cruzaba. La incomodidad lo envolvió como una bolsa pesada en sus hombros. ¿Qué sabían realmente sobre él? Se sentía expuesto y vulnerable, y cada interpelación casual se sentía como una puñalada al frágil avance que había logrado. En lugar de dejarse abrumar, decidió enfrentar la situación con un enfoque diferente. Durante el almuerzo, Alejandro se reunió con un grupo de compañeros. A pesar de la presión que sentía, la decisión de ser genuino lo impulsaba a continuar. Se inclinó hacia el humor y la empatía en sus interacciones, consciente de que la vulnerabilidad no lo debilitaba, sino que podía ser su mayor fortaleza. Contó anécdotas de su infancia que reflejaban una versión más ligera de sí mismo, una imagen que lo alejaba momentáneamente de las expectativas asociadas a su apellido. Al conectar con sus colegas a nivel más humano, comenzó a desdibujar la línea entre él y su legado familiar. A medida que compartía estos momentos, una sensación de ligereza creció en su interior. Las risas fueron numerosas y, aunque aún había miradas curiosas, un hilo de conexión entre ellos empezó a tejer. Era la primera vez que sentía que podía ser él mismo,
transgrediendo los muros construidos por el miedo. Sin embargo, a pesar de las risas, los pensamientos de Alejandro seguían atormentándolo. Las preocupaciones persistían. ¿Sería suficiente para ellos? ¿Podría realmente ser Alejandro sin estar definido por su apellido? Cada interacción era un campo de batalla interno entre la autoaceptación y el temor a la desaprobación. Una reunión inesperada a media tarde trajo más inquietud. Su supervisor, un hombre de carácter fuerte que siempre había visto a Alejandro como el protegido del doctor, lo convocó. Tras un saludo forzado, empezaron a hablar de un nuevo proyecto en el consultorio. Era un desafío claro que requería creatividad y liderazgo, algo que podría propulsar a Alejandro hacia adelante, pero la presión que eso implicaba lo asustaba. Anhelaba demostrar su valía, pero la sombra de su linaje lo acechaba. «Te veo capacitado para liderar este proyecto», dijo su supervisor. La frase resonó en su mente como un eco incesante. ¿Acaso creía en él por su mérito o solo por su apellido? La dualidad causada por la duda y la oportunidad lo llevaba a una encrucijada fundamental: decidir entre la aceptación bajo el manto familiar o buscar su propio camino. Agarró un bolígrafo y comenzó a anotar ideas. Este proyecto podía ser su oportunidad de forjar su identidad en el consultorio, de demostrar su capacidad sin tener que vivir a la sombra de su padre. Sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él mientras hacía un esbozo de su plan. La normalidad empezaba a resquebrajarse, y cada idea rechazada por el miedo era un peldaño hacia su metamorfosis profesional. Cuando la jornada llegó a su fin, Alejandro se sintió más que tranquilo. La decisión de participar plenamente en el proyecto lo llenó de nueva vida y propósito, pero aún estaba un paso alejado de aprender a vivir como él mismo. Con el inicio de este proyecto se abriría un capítulo significativo en su búsqueda personal. A medida que se recurría a la autoexpresión, algo más grande que el mero trabajo estaba por surgir. Sin embargo, una inquietud permanecía: ¿cómo manejaría la presión de demostrar su valía y enfrentar al mismo tiempo la percepción de los demás? Las inquietudes por el futuro se airaban de nuevo en su mente y no podía ignorar lo que se avecinaba. La verdad era que se necesitaba a sí mismo con más ímpetu del que había imaginado. Alejandro estaba listo para asumir el reto, sabiendo que se estaba entrando en aguas mucho más profundas de lo que había anticipado, y la prueba para sus renacimientos profesionales apenas comenzaba. A medida que los días avanzaban, Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad que nunca había experimentado. Cada idea que desarrollaba para el nuevo proyecto era un ladrillo que añadía a la estructura de su identidad profesional. Sin embargo, la búsqueda de su propia voz seguía repleta de desafíos. Detrás de cada rayo de creatividad, un eco de sus dudas lo perseguía: ¿estaba trabajando por él o para satisfacer las expectativas de otros? Los nervios aumentaban a medida que se acercaba la presentación ante el equipo. Sesiones de lluvia de ideas se convirtieron en espacios donde su creatividad contrastaba con el yugo del legado familiar. Alejandro sabía que debía ser audaz, que las ideas debían ser originales para conectar con su propia narración. Por primera vez se sentía como el arquitecto de su destino, pero la aprehensión era como una sombra que se deslizaba tras de él. Una tarde, al repasar las notas en su oficina, recibió un mensaje de Sofía, una colega a la que había admirado desde el primer día. Su visión incisiva y su actitud decidida lo habían cautivado. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía que su propio estigma lo mantenía alejado de ella. La invitaba a un café para seguir discutiendo el proyecto. La mezcla de emoción y ansiedad lo hicieron dudar, pero se armó de valor y aceptó la oferta. Durante su cita, los diálogos fluyeron con naturalidad. Alejandro reveló sus angustias sobre el proyecto. La soberbia imagen de su apellido y la presión de ser el hijo del doctor salieron a la luz. Sofía, con su mirada genuina y empática, lo alentó a ver su potencial más allá de las conexiones familiares. No dejes que te definan los demás. El verdadero líder es quien sabe escuchar y adaptarse, le dijo, y esas palabras resonaron en su interior como un mantra renovador. Esa conversación abrió un nuevo camino en su desarrollo personal. La vulnerabilidad que había compartido lo acercó a Sofía de maneras imprevisibles. Empezó a trabajar en el proyecto sin la pesada carga de su apellido, concentrándose en sus habilidades y en los conceptos que había compartido con ella. Se dio cuenta de que la conexión que sentía con su colega no solo le aportaba un nuevo enfoque profesional, sino que también comenzaba a desafiar su visión personal. Sin embargo, al avanzar con los preparativos para la presentación,
un mensaje inquietante llegó a través de un grupo de chat entre colegas. Algunos expresaron sus preferencias porque el proyecto fuera liderado por otro colega, alguien con más experiencia. El golpe fue directo y doloroso. Alejandro no pudo evitar sentir que, de alguna manera, la sombra de su padre había vuelto a caer sobre él. Era un recordatorio de que su esfuerzo podría no ser suficiente para ser tomado en serio. Frente a esta nueva incertidumbre, la decisión de Alejandro se tornó crítica. La lucha entre demostrar su valía y afrontar el temor a ser considerado solo un hijo lo tuvo al borde de un colapso mental. Debería rebelarse contra las convenciones y presionar para ser escuchado, o conformarse y renunciar a sus propias aspiraciones profesionales. Mientras debatía en su mente, el reloj avanzaba implacable hacia el día de la presentación. Las ideas se arremolinaban, pero también lo hacía la ansiedad. Con un breve respiro, abrió su cuaderno y comenzó a esbozar un nuevo enfoque, un plan que no solo revelara su destreza, sino también su esencia. Era ahora o nunca. En medio de esta tormenta de emociones, una luz empezó a brillar en su interior. Alejandro sabía que este proyecto no solo podía cambiar su carrera, también podía liberarlo de las cadenas que lo ataban a un pasado que ya no quería llevar. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a las dudas de su entorno y de sí mismo, y reclamar su lugar en un mundo donde le habían dicho que no podía brillar sin la sombra de su apellido? Todo estaba listo para la presentación, pero Alejandro necesitaba más que preparación. Necesitaba fe en sí mismo. El día decisivo se acercaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El reloj marcó el inicio de la jornada, y Alejandro llegó a la oficina con el corazón latiendo descontroladamente. Miró a su alrededor, observando a sus colegas que, absortos en sus labores, parecían ajenos al conflicto interno que lo consumía. En su mente, el eco de las palabras de Sofía reverberaba: ser auténtico, ser un líder. Pero ese ideal contradecía su arraigada percepción de ser un impostor. Mientras se preparaba para la presentación, el nerviosismo se intensificó. Era como si un vórtice de dudas girara a su alrededor. Si bien había trabajado arduamente para desarrollar su propuesta, el pensamiento de que otros podían verla como insuficiente lo atormentaba. Era una carrera contra el tiempo, pero también contra sus propios demonios. Alejandro decidió hacer una pausa y se retiró a la sala de descanso. Ahí, entre el aroma del café y el murmullo de las charlas informales, sintió la necesidad de centrarse. Se recordó a sí mismo que sus experiencias personales, aunque dolorosas, eran valiosas. El sufrimiento que había sentido al llevar la carga de un apellido ilustre podía transformarse en combustible creativo si lograba redirigir su perspectiva. Regresó a su escritorio y se enfrascó en una actividad que solía tachar de irrelevante: un boceto del enfoque visual para su presentación. A través del diseño gráfico, podía contar una historia que no solo resaltara cifras y gráficos, sino que también capturara la esencia de su visión. En ese proceso, una brisa de confianza comenzó a soplar a través de sus miedos. Esto era lo que podía ofrecer como su propio legado. Al acercarse la hora de la gran presentación, un aire de anticipación se palpaba en la sala. Alejandro se levantó de su asiento y respiró profundamente, intentando calmar la inquietud interior. Mientras sus colegas tomaban asiento, recordó las palabras de Sofía: el verdadero líder es quien sabe escuchar y adaptarse. Sin embargo, cuando comenzó a presentar, la mirada de uno de sus colegas lo desconcertó. Santiago, un antiguo compañero con más experiencia, lo observaba con desdén y curiosidad. Era un anticipo de lo que Alejandro no quería: la necesidad de evidenciar su valía ante un tribunal de críticas que podría restarle mérito a su trabajo. Esa mirada se sentía como un peso desmesurado, y en un momento se preguntó si había cometido el mismo error de siempre: dejar que la aprobación de otros determinara su valor. Aunque comenzó a hablar con confianza, su voz titubeó un instante cuando terminó la introducción. Las impresiones en sus rostros variaban. Algunos mostraban interés, mientras que otros eran escépticos. Pero, en lugar de dejar que esto lo desanimara, se acordó de lo que había escrito en su cuaderno la noche anterior. Con renovada determinación, Alejandro optó por abrirse, compartir su historia, sus luchas y el proceso detrás de su proyecto. A medida que dejó escapar sus ideas y explicaciones, notó que había algo poderoso en su vulnerabilidad. Las miradas empezaron a cambiar, las cejas que antes se fruncían ahora se alzaban en curiosidad genuina.
La conexión creciente con los miembros del equipo lo hizo sentir más integrado, más en control de su narrativa. Sin embargo, para su sorpresa, no fue solo la presentación lo que capturó su atención, sino también el silencio reflexivo que surgió tras finalizar. En ese instante crucial, el propio Santiago pidió la palabra. Alejandro, ¿debo decir que tu enfoque es innovador? A menudo, lo que sucede en el fondo se siente inesperadamente fuerte. Quizás sea hora de que te reconozcamos como lo que realmente eres, no solo el hijo de... Las aclamaciones no tardaron en llegar tras la expresión de Santiago, y con esta validación, la tensión que llevaba durante semanas comenzó a disiparse. En su interior, Alejandro sentía que el peso de la carga familiar se aligeraba, transformándose en un peldaño más hacia su independencia. Pero a medida que la sala se encendía con ideas y nuevas propuestas, un mensaje inesperado vibró en su teléfono. Era de Sofía: ¿estás listo para compartir más que tu proyecto? Estoy dispuesta a explorar más de nuestra conexión. El impulso en su corazón borró momentáneamente la satisfacción por la presentación. Un nuevo dilema lo acechaba, y un escalofrío de inseguridad se apoderó de él. Con su identidad profesional en la balanza y una posible relación transformadora a sus pies, ¿sería compatible jugar en ambas canchas? La encrucijada se acercaba rápidamente, y la decisión que ahora debía tomar prometía remodelar no solo su carrera, sino también sus anhelos personales. Alejandro se sentó nuevamente en su escritorio, la euforia del reconocimiento todavía palpitando en sus venas. Sin embargo, una extraña inquietud lo invadía mientras leía el mensaje de Sofía una y otra vez. La conexión que sentía con ella era profunda, de alguna forma encarnaba todas las inseguridades y esperanzas que había cultivado en su interior. Silencio en la sala, un foco de luz, y en medio de todo, su teléfono sonaba como un faro, llamándolo hacia una dirección desconocida. En ese instante, decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Había enfrentado la resistencia de sus propios colegas y salido victorioso. Era el momento de aplicar esa misma valentía en su vida personal. Sin embargo, ese sentimiento de empoderamiento estaba en conflicto con la autocrítica que lo perseguía. ¿Sería realmente el hombre que Sofía podría querer, o solo una ilusión de éxito basado en el reconocimiento del trabajo bien hecho? Mientras esa pregunta resonaba en su mente, sus pensamientos se desviaron hacia la reunión de la tarde programada con el liderazgo de la empresa. Sabía que se hablaría de nuevas estrategias y que su intervención podría ser clave, no solo para inflar su ego sino también para mostrar su valía. Había llegado el momento de ser el arquitecto de su destino profesional. Con el corazón más ligero pero aún repleto de preguntas, Alejandro se concentró en preparar su contribución para la reunión. Se sentó en su escritorio, desplegó su portátil y comenzó a redactar un correo. A medida que escribía, el conocimiento y los valiosos aprendizajes que había obtenido de su presentación anterior lo iluminaban. Este era su momento de brillar, de demostrar que no solo era el hijo de alguien, sino un profesional capaz de dejar huella por sí mismo. A medida que la tarde avanzaba, la energía en la oficina se tornó más intensa. Sus compañeros intercambiaban ideas, excitados por el nuevo enfoque que él había propuesto. La confianza que había ganado al compartir su vulnerabilidad se transformaba en una conexión más fuerte con su equipo. Se sentía partícipe, miembro de un colectivo donde su voz podría resonar con fuerza y autenticidad. Cuando llegó el momento de la reunión, Alejandro notó que la sala estaba llena de rostros expectantes. El panorama artístico que había diseñado, su enfoque innovador, y la narrativa que había construido buscaban superarse a sí mismos. La adrenalina y la determinación agrandaban su sentido de pertenencia. Comenzó a hablar con un tono más firme, apoyado en la retroalimentación que había recibido, esa que lo había hecho crecer. Las ideas fluyeron, las propuestas resonaban y, a medida que avanzaba, comprendió que conectar ideas era parte de su esencia, no solo profesionalmente sino también personalmente. Así, dejó entrever su deseo de no conformarse. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más a la visión que anhelaba construir para su carrera. Pero mientras el diálogo avanzaba y la colaboración parecía despuntar, la imagen de Sofía regresó a su mente como un eco resonante. La conexión que habían establecido podría tambalearse, asumiendo nuevos riesgos que quizás Ana, su antigua pareja, jamás le habría permitido contemplar. Era una invitación a explorar un mundo donde sus competencias emocionales no solo coexistían con su vida laboral, sino también la enriquecían. Al finalizar la reunión,
Un aplauso resonó en la sala, más entusiasta que antes, e incluso Santiago le sonrió, parece estar listo para hacer las paces. Sin embargo, en el fondo, la inquietud y el deseo de abrirse a Sofía lo persiguieron. ¿Sería capaz de equilibrar su vida profesional con una nueva relación, o se perdería en el mismo laberinto emocional de siempre? La tentación de responder a su mensaje era palpable, pero también lo era el miedo a la vulnerabilidad. Cogiendo aire, Alejandro cerró los ojos, sintió la energía del equipo a su alrededor y se preguntó, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Así como había confrontado su impostor, ahora enfrentaba una nueva batalla emocional. La decisión estaba en sus manos, y, con un sudor frío correteándole por la frente, Alejandro comprendió que elegir no se trataba solo de una respuesta a Sofía, sino de aceptar su verdadero yo. Sin embargo, cuando decidió abrir el mensaje, se dio cuenta de que había una nueva notificación, una cita en su calendario programada para el día siguiente con un alto ejecutivo. Un giro inesperado que podría cambiarlo todo. La incertidumbre lo envolvía nuevamente, pero esta vez estaba dispuesto a aceptarla. ¿Tomaría el siguiente paso hacia su verdad, o se perdería en la inercia de lo conocido? Esa era la próxima prueba que lo esperaba en el camino hacia su crecimiento personal y profesional. Alejandro se despertó la mañana de la cita con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de encontrarse con un alto ejecutivo lo llenaba de adrenalina, pero también lo hacía cuestionar su propio valor. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? Pasó los dedos por su cabello, consciente de que el espejo no solo reflejaba su imagen, sino también la inseguridad que aún lo acompañaba. Pero podía sentir que algo dentro de él se había encendido. No sería solo un encuentro, era una oportunidad para reafirmar su lugar en la industria y, tal vez, dar un nuevo giro a su vida personal. Mientras se vestía, recordó la conversación de la tarde anterior con sus compañeros. Habían elogiado su creatividad y compromiso, dándole una sensación de pertenencia. Las palabras de aliento aún resonaban en su mente cuando se sentó frente a su laptop para repasar la investigación que había realizado sobre el ejecutivo. Su nombre era Gonzalo, y era conocido por ser una figura influyente y temida en la empresa. Un hombre que había marcado tendencias con su visión innovadora. Alejandro sabía que ganarse su respeto podría cambiar el rumbo de su carrera. Con cada palabra que tecleaba, su nerviosismo aumentaba. Pero algo hacía que esta vez, en lugar de paralizarse, buscara concentrarse en los datos. Las estadísticas e ideas que había recopilado servían como ancla a su creciente inquietud. Se prometió que, sin importar el resultado, esta era una oportunidad para mostrar su esencia, no solo los logros de su historial. Hoy, iba a ser auténtico. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual era una sinfonía estridente. La conversación fluía, pero Alejandro se sentía como un náufrago en busca de un puerto. Pronto, Gonzalo llegó, y el ambiente cambió. Los rostros se iluminaron con la presencia del ejecutivo, que irradiaba una aura de seguridad. Cuando finalmente se encontraron a solas en la sala de conferencias, Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La presión era abrumadora. Inició la conversación reconociendo su admiración por el trabajo de Gonzalo. Las palabras fluyeron con naturalidad, y, a medida que avanzaban los minutos, Alejandro comenzó a compartir sus ideas sobre los nuevos proyectos. A cada paso, la curiosidad de Gonzalo se hacía evidente. Todo lo que había aprendido sobre el poder de la autenticidad lo guió en este diálogo. Habló sin filtros, combinando su conocimiento profesional con su perspectiva personal, creando un espacio donde sus propuestas parecían cobrar vida. Sin embargo, el camino no fue fácil. En un momento, Gonzalo cuestionó la viabilidad de una de sus ideas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una oportunidad para defenderse y no caer en la trampa de la duda. En vez de titubear, se aferró a su preparación. Fue un instante de transformación, donde vio el reflejo de su esfuerzo, de su lucha interna, sosteniendo sus creencias ante un gigante. Al finalizar la reunión, con un apretón de manos y un destello de aprobación en la mirada de Gonzalo, Alejandro sintió que había superado algo más grande que una simple reunión. Había enfrentado sus propios fantasmas, cruzando la línea entre el temor y la autoconfianza. Sin embargo, un nuevo dilema lo esperaba. Mientras dejaba la sala, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Sofía iluminaba la pantalla. ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar contigo.
La mezcla de triunfo y ansiedad lo embargó de nuevo, planteando la cuestión de si podría realmente manejar ambas facetas de su vida. Sin embargo, otro pensamiento lo atormentaba: ¿las decisiones profesionales lo llevarían a perderse en un mar de riesgos personales? Ante todo, insistió en que lo más valioso era mantener su autenticidad y su búsqueda del amor, incluso cuando todo parecía enredarse. Mientras miraba el mensaje, Alejandro se sintió dividido. Eran sus pasos hacia el crecimiento personal y profesional compatibles con la vulnerabilidad que la conexión con Sofía exigía. La próxima decisión no sería fácil, pero esta vez, él estaba decidido a tomarla. Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Respondería al mensaje y asumiría el riesgo de abrir su corazón, o se quedaría abrazado a su nuevo éxito, temeroso de romper la burbuja que había creado? Alejandro tomó aire y miró su reflejo en la pantalla del teléfono, el miedo y la emoción chocando dentro de él como olas en una tormenta. Era evidente que se encontraba en una encrucijada. Había dado un paso significativo en su carrera, pero la invitación de Sofía lo desafiaba a profundizar su propia vulnerabilidad. Se preguntó si ser auténtico en el ámbito personal podría complejizar su reciente éxito profesional. ¿Era posible sostener ambos mundos? La mente de Alejandro no dejaba de divagar entre su impulso de responder a Sofía y el temor de que hacerlo pudiera desestabilizar la balanza de su vida. No podía evitar recordar lo que había aprendido en su reunión con Gonzalo: la autenticidad abría puertas. Pero, ¿qué significaba ser auténtico en sus relaciones? En su experiencia, el amor podía ser tan aterrador como el ámbito laboral. Se sintió atrapado en un laberinto de expectativas y miedos. Finalmente, con una determinación renovada, pulsó el mensaje y escribió: claro, cuándo y dónde. No necesitaba perder el rumbo en su vida personal, y cada decisión era un peldaño más hacia su crecimiento. En ese momento, supo que era fundamental para él enfrentar tanto su carrera como sus emociones en un frente unificado. La cita con Sofía era inminente. A medida que se preparaba, su mente seguía danzando entre las posibilidades y el temor a abrir su corazón. Mientras la esperé en un café cercano, reflexionó sobre el alcance de su sinceridad. Su historia con Sofía había empezado en un ambiente laboral, pero la atracción había evolucionado a algo más profundo, algo que desafiaba la norma. La inquietud de sus sentimientos lo llevó a cuestionarse incluso su interés genuino. ¿Era simplemente una ilusión creada por el estrés de las nuevas responsabilidades? El café, un lugar familiar e íntimo, sirvió como telón de fondo perfecto para esta conversación crucial. Cuando Sofía llegó, su sonrisa iluminó el ambiente, y Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. El intercambio de palabras fue natural al principio, hablando de trabajos, proyectos y lo que esperaba de sus respectivas carreras. Sin embargo, la conversación pronto se tornó más personal. Sofía se adelantó a preguntar sobre la reciente reunión con Gonzalo, y Alejandro, sintiendo el peso de su sinceridad, decidió abrirse sobre sus inseguridades. Ha sido un desafío, pero creo que finalmente estoy entendiendo que la clave es ser auténtico, incluso cuando eso significa sentir miedo, confesó, sintiendo que se desnudaba emocionalmente. La mirada de Sofía reveló una mezcla de comprensión y curiosidad, y eso le dio valor para seguir adelante. Sus palabras fluyeron, exponiendo sus dudas y el camino hacia la autoconfianza que había comenzado a recorrer. Anda, Alejandro, lo que estás haciendo es impresionante, comentó Sofía, inspirando en él una nueva oleada de seguridad. Pero dime, ¿por qué crees que eso no se puede extender a tus relaciones personales? La pregunta lo dejó atónito. ¿Acaso había estado interfiriendo con su crecimiento personal al llevar una vida profesional exitosa, temiendo que una conexión emocional lo desbordara? En ese instante, Alejandro comprendió que su fortaleza en el ámbito laboral no era un recurso exclusivo que pudiera cosechar solo para sí mismo. La autenticidad que estaba comenzando a establecer en su profesión también merecía florecer en sus interacciones personales. Era un camino que, aunque difícil, podía abrirle nuevas puertas. La conversación entonces se tornó en una exploración más profunda de sus propios miedos. Al final de la cita, con un nuevo brillo en sus ojos, Alejandro sentía que había escalado otra montaña. Había visto a Sofía no solo como una posible pareja, sino como un aliado en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, ninguna de sus respuestas había sido definitiva. Una inquietud persiste: ¿podría arriesgarse a abrir su corazón de nuevo, ahora que había comenzado a construir una vida profesional?
Estaba listo para confrontar el dilema que su crecimiento personal y profesional había presentado. Mientras se despedían, Sofía le dejó una pregunta colgando, una invitación a la introspección. ¿Te gustaría explorar juntos lo que significa ser auténtico en todos los aspectos de tu vida? La respuesta que Alejandro daría a eso sería crucial, no solo para su relación, sino para su viaje personal. Con su mente llena de posibilidades, supo que el futuro estaba lleno de lecciones significativas. Luchar por el amor o reafirmar su éxito profesional, ambos senderos estaban llenos de retos y, posiblemente, de recompensas que nunca podría anticipar. ¿Cuál elegiría? Alejandro se quedó en el umbral de la puerta del café, sintiendo el eco de la conversación con Sofía resonar en su mente como un mantra. A medida que se alejaba, una nueva sensación de resolución lo envolvía. Era claro que había algo más que simple atracción, había un potencial para un vínculo auténtico que podría complementar su crecimiento personal. Pero la incertidumbre lo mantenía alerta, realmente estaba preparado para dejar que alguien más entrara en su vida y compartiera su mundo. Los próximos días transcurrían entre una vorágine de emociones y presiones laborales. Cada jornada en la oficina lo acercaba a nuevos desafíos, pero también a una sensación persistente de vacío emocional. Mientras sus compañeros lo elogiaban por sus avances, él se retiraba tras una sonrisa, ocultando una lucha interna que nadie podía ver. La autenticidad que había descubierto en el ámbito profesional se sentía desdibujada al lidiar con su vida personal. En el fondo, sabía que debía permanecer en esta búsqueda, aun con el riesgo de arriesgarlo todo. Una tarde, mientras organizaba una presentación crucial frente a un grupo de directores, su mente divagó hacia Sofía. La forma en que había conectado espiritualmente en su última conversación lo impulsaba a arriesgarse, a vivir en lugar de simplemente existir. Cuando el nerviosismo comenzó a apoderarse de él antes de entrar a la sala, en lugar de reprimirse, un impulso lo llevó a recordarle a sí mismo que ser auténtico significaba mostrar no solo sus logros, sino también sus inseguridades. Con cada diapositiva presentada, dejó entrever no solo su capacidad intelectual, sino también la vulnerabilidad que había empezado a abrazar. Las reacciones de su equipo, aunque sorprendidas, fueron positivas. La culminación del día trajo consigo un mensaje inesperado de Sofía: ¿cómo te sientes después de tu presentación? Alejandro tomó un respiro profundo, sintiendo que la interacción no solo era un intercambio sobre trabajo, sino un puente hacia algo más significativo. Decidió responder con honestidad, revelando sus ansias y los sentimientos encontrados que lo acompañaban. La conversación fluyó, y entre comentarios sobre su desempeño y risas compartidas, Alejandro sintió como cada palabra lo acercaba más al valor de ser real en ambas esferas de su vida. Sin embargo, su alegría fue eclipsada por un dilema inminente. La semana siguiente, se realizó una reunión de nivel ejecutivo, donde se discutirían decisiones estratégicas. Gonzalo, el conocido mentor de Alejandro, lo había recomendado para un ascenso que podría catapultar su carrera a un nuevo nivel. Pero el tiempo y la energía que requería este nuevo papel se traducían en una inevitable distancia entre él y Sofía. Mirar hacia adelante significaba asumir un compromiso que, sin duda, consumiría raciones vitales de su tiempo y su espacio emocional. A medida que los días pasaban, el peso de la decisión se tornaba más ingente. ¿Debería priorizar su crecimiento profesional a expensas de su vida personal? La pregunta lo consumía, y en algunos momentos, parecía que su vida estaba al borde de un precipicio. Estrategias y análisis se agolpaban en su mente, hasta que un pensamiento lo detuvo: la autenticidad que había comenzado a cultivar no podía ser solo un concepto aplicable a la profesión, debía abarcar cada rincón de su vida. Una noche, guiado por la urgencia de la claridad, se sentó en su escritorio y escribió una lista. En un lado, los pros y contras del ascenso, en el otro, lo que significaría para su relación con Sofía. A medida que incorporó cada elemento, sintió como el desasosiego se convertía en claridad. Y, entre notas y reflexiones, un nuevo hilo de esperanza se tejía. Finalmente, una propuesta surgió en su mente. Tal vez no se trataba de elegir entre dos opciones, sino de encontrar la manera de integrar ambas en su vida. Inspirado por la idea, decidió acercarse a Gonzalo para discutir su posible ascenso, enlistando sus prioridades personales de manera que la posibilidad de una relación significativa no se viera comprometida. Pero sería él capaz de articular sus deseos y ambiciones sin que su voz titubeara.
Con la resolución nueva y cierta inquietud en el pecho, se dispuso a vivir una conversación con Gonzalo que podría cambiar el rumbo de su vida. El momento de la verdad había llegado. Se repitió en su mente. Frente a un cruce fundamental, Alejandro se sintió más equilibrado que nunca, pero la ansiedad de lo que estaba por venir latía en el fondo, desafiándolo a permanecer honesto consigo mismo. La reunión con Gonzalo resultó ser un espacio cargado de expectativas y determinación. Alejandro entró en la sala con una combinación de nervios y confianza recién adquirida. Sabía que el ascenso que se ofrecía podría abrirle puertas en su carrera, pero era fundamental para él comunicar que, aunque su profesionalismo era importante, su vida personal también merecía un lugar en esa conversación. Gonzalo, gracias por tomarte el tiempo de reunirte conmigo, comenzó Alejandro, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a su objetivo. Sé que has considerado mi ascenso y estoy agradecido, pero me gustaría compartir algunas reflexiones que he estado meditando. Gonzalo lo miró con atención, una mezcla de curiosidad y seriedad en su rostro. Alejandro se sintió alentado y continuó: he trabajado intensamente en este proyecto, y hacerlo ha sido realmente gratificante. Pero también me he dado cuenta de que necesito encontrar un equilibrio entre mi carrera y mi vida personal. Creo que esto es clave para ser realmente efectivo en cualquier posición que asuma. Las palabras parecieron resonar en la sala. Gonzalo asintió, mostrando interés por lo que Alejandro tenía que proponer. Lo aprecio, Alejandro. Es raro encontrar a alguien dispuesto a discutir su desarrollo personal a un nivel tan profundo. ¿Qué tipo de equilibrio estás buscando?, preguntó. Con el ánimo revitalizado, Alejandro expuso su deseo de innovar en su rol, pero también de estar presente para desarrollar relaciones significativas en su vida personal, especialmente con Sofía. No quiero que el ascenso signifique sacrificar lo que estoy construyendo fuera de la oficina. Creo que mi mejor desempeño surge de ser auténtico, no solo como profesional, sino también como individuo. El ejecutivo permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, con una sonrisa, dijo: tienes razón, el equilibrio es crucial. Te admiro por tu valentía al abordar esto. A veces, el éxito es más que lograr un puesto, es cuidar de quién eres en el proceso. A lo largo de la conversación, Alejandro sintió una epifanía. Gonzalo no solo estaba dispuesto a escuchar sus aspiraciones, parecía reconocer el valor de la autenticidad que Alejandro había comenzado a forjar en sí mismo. Era evidente que este líder valoraba tanto a los empleados como a los seres humanos tras esos títulos. La reunión terminó con un acuerdo: Alejandro sería promovido, pero bajo la condición de que flexibilidad y apoyo fueran parte de su nuevo rol. Con una sensación de alivio y dicha, se despidieron. A medida que Alejandro salía, una carga importante se disipó, al igual que el muro que había construido entre su trabajo y su vida personal. Al regresar a su escritorio, la emoción de la conversación lo seguía alimentando, energizándolo. No solo había encontrado un nuevo propósito profesional, sino que también había afirmado que su vida personal y su búsqueda de amor eran igualmente vitales. Sin embargo, aún tenía otro paso por delante: hablar con Sofía sobre lo que había ocurrido. Poco después, Alejandro se encontró frente a ella en un café cercano. La sonrisa de Sofía era como un faro en medio de la neblina de sus emociones. Al sentarse, sintió que el tiempo se terciaba entre ellos, como si el mundo se detuviera por un instante. Tengo algo que contarte, dijo, y una chispa de nervio lo recorrió. Mientras hablaba de su reunión con Gonzalo, sintió como sus verdades fluían como un río, cada palabra lo acercaba a un nuevo nivel de conexión con Sofía. He conseguido el ascenso, pero estoy decidido a encontrar un equilibrio que me permita nutrir no solo mi carrera, sino también mi vida personal, contigo, terminó Alejandro, sintiendo que cada palabra lo ponía más a la vista. La respuesta de Sofía fue instantánea. Eso es maravilloso, Alejandro. Estoy tan orgullosa de ti. Pero quiero que sepas que yo también tengo mis propias inquietudes. Me gustaría explorar realmente nuestra conexión, pero no quiero que tu rol te absorba completamente. A veces siento que podría perderte entre tanto trabajo. La vulnerabilidad en sus palabras hizo que Alejandro sintiera el peso de la verdad en sus propios miedos. Sé que será un desafío, pero quiero que lo hagamos juntos, respondió. Este camino hacia la autenticidad es uno que quiero compartir contigo, no solo en el ámbito profesional, sino también, sobre todo, en el personal.
Esa conversación alteró la trayectoria de sus vidas por completo. Era como si la conexión entre sus corazones se fortaleciera, así como su deseo de seguir creciendo juntos. Alejandro se sintió inspirado, había logrado un crecimiento notable, no solo en su carrera, sino también en el amor. Sin embargo, aún quedaban dudas, ¿podrían navegar por el camino del equilibrio juntos? La decisión de asociar sus vidas personales y profesionales había sido una prueba de fortaleza, pero Alejandro comprendió que la autenticidad no solo liberaba, abrazaba la imperfección de la persona que era ahora. Mientras compartían los sueños y ansiedades de sus caminos, ambos sabían que el futuro tenía que ser impulsado por su verdadero yo. La historia de Alejandro, el chico que se había disfrazado como empleado, había tomado un giro inesperado. Había enfrentado sus miedos, encontrado su voz en su carrera y cultivado una relación genuina con Sofía. La autoconfianza que había forjado era una victoria en sí misma. Ahora marchaba hacia un futuro en el que su legado no se definía por su nombre, sino por su capacidad de amar y trabajar auténticamente. Este nuevo capítulo se abría para Alejandro con la certeza de que no solo cumpliría sus sueños, sino que también encontraría la belleza en el amor que lo acompañaría a lo largo del camino. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Súranse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y si les gustó, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque las historias de superación personal son para compartir y celebrar juntos. Ustedes son parte vital de esta comunidad.